Welcome back. In this video, we are going to learn how to tell the time. Do you know how to tell the time? ¿Sabes cómo decir la hora? Let's begin. Empecemos. Different ways to ask somebody the time. Diferentes maneras de preguntar a alguien la hora. For example, what time is it? What's the time? ¿Qué hora es? Ambas preguntas significan lo mismo. Have you got the time? ¿Tienes hora? Do you have the time? ¿Sabes qué hora es? We are going to practice the pronunciation. Vamos a practicar la pronunciación. What time is it? What time is it? What's the time? What's the time? Have you got the time? Have you got the time? Do you have the time? Do you have the time? Again, one more time. What time is it? What time is it? What's the time? What's the time? Have you got the time? Have you got the time? Do you have the time? Bien, ahora ya sabes cómo preguntar la hora. ¿Cómo respondemos? Antes de eso, vamos a aprender algunas palabras. Es importante conocerlas. O'clock, en punto. A quarter past, y cuarto. Half past, y media. A quarter to, un cuarto para la, un cuarto para las. We are going to practice. Repeat. O'clock, a quarter past, a quarter past, half past, half past, a quarter to, hour, hora, minute, minuto, seconds, segundos, hour hand, aguja de la hora o aguja para señalar la hora, minute hand, minutero, second hand, segundero. Ok, vamos a practicar. We are going to practice hour, minute, seconds, hour hand, minute hand, second hand, midnight to noon or AM, hasta el mediodía. Noon to midnight or PM, del mediodía hasta la medianoche. 12 AM or midnight, medianoche. 12 PM or noon, mediodía. 1 AM or 1 o'clock in the early morning, 1 de la mañana. Practiquemos. Midnight to noon, AM. Noon to midnight or PM. 12 AM or midnight. 12 PM or noon. 1 AM, 1 o'clock in the early morning. What's this in English? A clock. Clock means reloj de pared. This one, watch. A watch. Reloj de pulsera. What about the last one? Digital clock. Digital clock means reloj digital. Clock, watch, digital clock. Good. So now we are going to learn how to tell the time. Ahora vamos a aprender a decir la hora. For example, 12 en punto. You say o'clock. O'clock. 12 en punto. O'clock. Cuando el minutero está en la número 1, no digo un minuto, sino 5 minutes. Quiere decir que vamos a ir de 5 en 5. Right? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Now we're going to say in English. 5, number 2, 10 minutes, 3, 15, but you can say a quarter past. 15 minutes, a quarter past. In Spanish means un cuarto pasado de la hora. 15 minutos pasado de la hora. A quarter past. 4, 20 minutes. 5, 25 minutes. 6, half past. Means
30 minutos. Half past. 30 minutos. 30. Half past 30. Number 7. 35 minutes. 8. 40 minutes. 9. 45 minutes. But there is another way to say the minutes. Hay otra forma de decir aquí los minutos. A quarter to. A quarter to means un cuarto para la siguiente hora. No quiere decir aquí 45. ¿Ok? A quarter to. Un cuarto para la siguiente hora. 10. 50 minutes. 10. 50 minutes. 11. 55 minutes. 55 minutes. 55 minutos. Muy bien. Entonces ya hemos repasado, ya sabemos cómo se dice 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Now we are going to learn when I use past and when I use to. Ahora vamos a aprender cuándo utilizamos past, cuándo utilizamos to. Desde el minuto 1 hasta el minuto 30 vamos a emplear past en nuestras frases, ¿sí? Del minuto 31 hacia adelante, hasta el minuto 60 o hasta el minuto 59, vamos a emplear to. Para comprender mejor el uso de las estructuras, vamos a pasar a los ejemplos. What time is it? ¿Qué hora es? El reloj está marcando las 4 en punto, ¿verdad? 4 en punto. ¿Y cómo digo son las 4 en punto? How do I say in English 4 en punto? It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Pero aquí quiero resaltar algo, que it's significa es, son. Por ejemplo, si este reloj estaría marcando la 1 en punto, sería es la 1 en punto. Muchas veces decimos son, pero está incorrecto. 4 y 5. How do I say 4 y 5? The easy way, de la forma fácil, diré it's 4 or 5. Y de la segunda forma, it's 5 past 4. Pero recuerda que este past puedo cambiarlo por after. After. Generalmente en el inglés americano utilizamos el after, no el past. O sea, puedo decir it's 5 after 4. It's 5 past 4. 4 y 10. It's 4:10. It's 4:10. Segunda forma. It's 10 past 4. It's 10 past 4. It's 10 after 4. 4 y 15. It's 4:15. It's 4:15. Y de la segunda forma. It's a quarter past 4. It's a quarter past 4. Los hablantes nativos simplemente dicen it's quarter past 4. It's quarter past 4. Next. 4 y 20. De la forma fácil. It's 4:20. It's 4:20. Segunda forma. It's 20 past 4. It's 20 past 4. Recuerda que puedes cambiar este past por after. Okay? It's 20 after 4. 4 y 25. How do you say in English? 4 y 25. It's 4:25. De la segunda forma. It's 25 past 4. It's 25 past 4. 4 y media. It's 4:30. It's 4:30. Y de la segunda forma. It's 4:30. It's 4:30. Pero hay una tercera forma para decir 4 y media. It's 3:30. It's 3:30. Los hablantes nativos más utilizan esta forma. It's 3:30. Omiten el past. Claro que la segunda forma también es correcta, igual la primera. Las tres son válidas. Si me siento cómodo o cómoda diciendo la primera, la segunda o la tercera, it's okay, está correcto.
4:35. Do you know? ¿Sabes cómo se dice 4:35? De la forma fácil, you say, it's 4:35. It's 4:35. ¿Ok? La segunda, it's 25 to 5. It's 25 to 5. Good. ¿Ok? Recuerda, cuando utilizamos la primera forma, la hora va primero. Y cuando utilizamos la segunda forma, la hora va al final. Ok, continue. 4:40. How do you say 4:40? It's 4:40. It's 4:40. Second way, it's 20 to 5. It's 20 to 5. Quiere decir que faltan 20 minutos para las 5. 4:45. It's 4:45. It's 4:45. Second way, segunda forma, it's 4:45. O también digo, it's 4:45. It's 4:45. What time is it? 4:50. It's 4:50. It's 4:50. Second way, it's 10 to 5. It's 10 to 5. Quiere decir que faltan 10 minutos para las 5. Recuerda que la segunda forma decimos los minutos que faltan para las 5 en este caso. 4:55. It's 4:55. It's 4:55. Ahora, it's 5 to 5. 5 para las 5. It's 5 to 5. 5 en punto. It's 5 o'clock. Espero que estos ejemplos te ayuden mucho a responder qué hora es. What time is it? Sentences examples. Algunos ejemplos que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Wakey, wakey. Time to get up. In Spanish, man. Despierta. Hora de levantarse. Wakey, wakey. Time to get up. Next. What time do you have breakfast at? What time do you have breakfast at? I have breakfast at 7:12. I have breakfast at 7:12. In Spanish means, ¿a qué hora desayunas? Desayuno a las 7:12. Good, continue. When do you have lunch? In an hour. ¿Cuándo almuerzas? Dentro de una hora. When do you have lunch? ¿Cuándo almuerzas? In an hour. When do you have breakfast? ¿Cuándo desayunas? When do you have dinner? ¿Cuándo cenas? O sea, podemos cambiar lunch por otra palabra. When are you going to upload another video? When are you going to upload another video? In the early afternoon. In the early afternoon. Spanish. ¿Cuándo vas a subir otro video? Temprano por la tarde. Continue. Oh, it's practice time. Es momento de practicar. Look and write the times. Look and write the times. For example, what time is it? ¿Qué hora es? It's 12:15. Son las 12:15. ¿Estoy utilizando la forma fácil o la segunda forma? La primera, ¿cierto? The first one. It's 12:15. And what about this? What time is it? What's the time? It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. It's 11:50. It's 11:50. The last one. What's the time? It's 10:10. Son las 10:10. Now, it's your turn. Could you tell me the time using the second way? ¿Podrías decirme la hora utilizando la segunda forma? Te leo en los comentarios. Thanks for watching. Gracias por ver. Please do not forget to like this video and subscribe for more. Por favor, no olvides de darle like a este video y suscribirte para más. Thanks a lot. Bye bye for now.